Así que mientras se siguen sumando los participantes de este webinar, vamos poniéndonos en situación cómoda en el ambiente en que estemos. Muchos de nosotros nos hemos tenido que quedar en nuestros espacios de trabajo por esa lluvia de hoy, pero esas son las ventajas que tenemos cuando tenemos estas plataformas para comunicarnos. Así que en unos minutos estaremos iniciando mientras siguen ingresando los participantes de este interesante webinar. Buenas tardes nuevamente a todos. Seguimos viendo los participantes que siguen ingresando. Algunos tengamos un poquito de paciencia, estamos en sala de espera, pero ya vamos a iniciar en breve. Qué bueno que se sigan sumando a pesar de las circunstancias del clima del día de hoy, ¿no? Y creo que en alguna medida parte de la charla de hoy tendrá que ver con ese tema. Muchos de nuestros edificios sufren esa acometida de los elementos del clima, etcétera, con los años. No solo nuestra arquitectura clásica, sino también esta arquitectura moderna. Así que creo que esta jornada va a ser muy interesante. Y bueno, respetando la hora, creo que podemos ir preparándonos para iniciar este webinar en el día de hoy. Mi nombre es Ovidio Jurado, soy miembro del Colegio de Arquitectos y en el día de hoy simplemente les voy a servir como un moderador para esta reunión que tenemos entre colegas, entre personas que nos movemos en este ambiente de alguna manera, de los proyectos, sobre todo la restauración de obras y todo lo que tiene que ver pues, con este universo de temas tan interesantes. Va a ser una conferencia, como le habíamos anticipado en alguna publicidad, y les vamos a dar un pequeño pantallazo de lo que vamos a compartir, a disfrutar sobre este tema. Para eso estaremos preparándonos aproximadamente para 45 minutos, una hora. Tratemos de que nuestros dispositivos, nuestros celulares no nos interrumpan. Pongamos en un tono que no nos distraigan, porque creo que lo que vamos a compartir va a ser interesante. Anotemos, muy importante eso, porque la dinámica va a ser que al final nuestra conferencista pues va a contestar sus inquietudes. Yo voy a tratar también de tomar algunas notas y haremos esto pues, con esa dinámica. Entonces, habiendo dicho esto, quiero compartirles, ¿no? Que desde los inicios del uso del concreto armado a principios del siglo XIX, los edificios, obras de arte, las carreteras, canales, presas y tantas construcciones han resistido a varias sobrecargas y acciones del medio ambiente. El proceso de rehabilitación y mantenimiento es clave para asegurar la vida útil de las mismas. Las manifestaciones patológicas se pueden observar en el tiempo, desde el aspecto estético e inclusive significativas, reduciendo capacidad portante, pudiendo llegar en ciertas situaciones al colapso parcial o total. En esta conferencia presentaremos concepto de vida útil de la estructura, el proceso patológico y sus principales causas, diagnóstico, y los principales métodos de reparación. Para esto vamos a invitar a Olga Celeste Jara Payares. Ella es ingeniera civil, es gerente de productos de construcción de Mapei, Panamá y Costa Rica. Es ingeniera, mujer líder, con capacidad de organización y trabajo en equipo.
Su experiencia profesional y personal le ha permitido realizar trabajos de consultoría, entrenamiento y capacitación en el área de la reparación de concreto estructural y rehabilitación del patrimonio histórico, encargada de la puesta en marcha de las reparaciones de concreto en la ampliación del Canal de Panamá en el sector Pacífico. Fue gerente general y copropietaria de Ingerep S.A., empresa panameña especialista en mantenimiento y reparación estructural. Desde el 2019, forma parte de la familia Mapei como gerente de productos de construcción para Panamá, Costa Rica y Nicaragua. Es miembro activo del International Concrete Repair Institute y Colegio de Ingenieros Civiles de la SPIA y de la Comisión de Patrimonio y Sitios Históricos. Estudios realizados. Es máster internacional en tecnología, rehabilitación y gestión de la edificación en la Universidad de Cantabria, España. Ingeniera civil en la Universidad Santa María la Antigua de Panamá. Ingeniería marítima y portuaria en la Universidad Tecnológica de Panamá. Le damos la bienvenida a nuestra socia en la SPIA, la ingeniera Olga Celeste, y los micrófonos pues, son suyos, ingeniera. Buenas noches. Buenas noches, Ovidio. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación a esta conferencia del día de hoy. La verdad fue interesante recopilar la información de este webinar. Creo que va a ser muy interesante para todos, sobre todo porque siempre hablamos de la recuperación de edificaciones muy antiguas, por ejemplo, 100, 200 o inclusive que tengan 500 años, por ejemplo, casco antiguo o edificaciones de ese nivel, pero también ya estamos llegando a tener un patrimonio contemporáneo construido con concreto que han hecho las últimas generaciones, y es interesante analizar todo este tema de patologías en este tipo de edificaciones. Entonces, te agradezco por la introducción. Vamos a presentar este webinar. Espero que al final tengan muchas preguntas, esa es la idea. Bueno. El título que le colocamos a esta presentación es Restauración y reforzamiento de estructuras contemporáneas y patrimonio del siglo XX. Yo soy miembro del equipo Mapei desde el 2019 y como miembro de este equipo quisiera presentarles un par de diapositivas para que conozcan qué es Mapei, para el que no los conoce, y así conozcan más de esta empresa. Mapei está fundada desde 1937 en Italia, donde aún mantiene su sede y es uno de los principales fabricantes de productos químicos para la construcción y ha contribuido a la construcción de algunas de las más importantes obras de arquitectura e infraestructura a nivel mundial. Aquí les presento un video institucional para que conozcan las fábricas. Hay tres pilares fundamentales que llevan a Mapei a lo que es el día de hoy, y uno de ellos es el medio ambiente. Queremos construir juntos un futuro sostenible en donde nuestros productos no afecten al ambiente ni a los operarios. Además, la especialización. Solo hay una receta ganadora para afrontar el futuro con confianza, y es trabajar duro para ofrecer los productos más satisfactorios que el mercado de la construcción pueda necesitar. Son palabras del ingeniero Giorgio Squinzi, fundador de la empresa. Nosotros contamos con una oferta inigualable de más de 5.000 productos que se van especializando dependiendo de la necesidad de las obras y los proyectos. Y tecnología. Se invierte 5% de toda la facturación en investigación, ya que la investigación y la innovación para un mercado que se mueve a alta velocidad son los motores del crecimiento, buscando siempre anticiparse a los problemas y ofrecer soluciones, porque la innovación es parte del DNA de Mapei.
Y por eso decimos que no vendemos productos, aportamos soluciones en la selección y aplicación de productos para la construcción y la industria, volviéndonos aliados y no suplidores. Bueno, ahora entrando en el tema, nosotros de todo este tema de restauración y reforzamiento, lo más importante es entender las patologías, cómo empieza esa afectación. Y como bien decía antes, las estructuras contemporáneas, como estas fotos que están alrededor de Perejil, que fueron construidas entre 1940 y 1950, con una arquitectura muy bonita, ya comienzan a presentar degradaciones, ya son estructuras de 70, 80 años, que como ven, por ejemplo, sus balcones, algunos de sus detalles comienzan a presentar degradaciones y patologías importantes, y la detección temprana y el mantenimiento correctivo es clave. Como por ejemplo, observemos estos edificios muy bonitos, pero que ya sus balcones, muchos, no son habitables, ¿ok? Y nos vamos a encontrar, por ejemplo, con losas aligeradas, como el de la izquierda, que probablemente pasó muchos periodos con filtraciones y la corrosión de las barras llegó a un extremo que reventaron y desprendieron todo el recubrimiento. Al igual que en la imagen de la derecha, cosas que parecen simples, pero las heces de las palomas con el tiempo provocan que el pH del concreto se acidifique y llegue a colapsar, a llegar a procesos que hagan la degradación acelerada. Y casos como grietas por cargas o por retracción, por mal curado, o en zonas industriales, por ejemplo, en donde el ataque de los sulfatos y la erosión hagan un deterioro acelerado de este tipo de estructuras, o por ejemplo, derrame de químicos, equipos pesados, que hagan que el concreto superficial se vaya deteriorando. Y por ejemplo, este caso en el que en una institución pública se dejó mucho tiempo sin mantenimiento, comenzaron a aparecer manchas, pero en un punto llegó a desprenderse completamente el recubrimiento del concreto y poniendo en riesgo la vida del usuario, ¿no? O de los propietarios de la edificación. Entonces, es importante poder prestar atención y eso es lo que vamos a ver hoy. Y edificaciones nuevas, como un edificio que podrá tener unos 20 años, en el que la falta de mantenimiento e impermeabilización adecuada puede provocar daños como estos que también se ven en los balcones. Todo esto va relacionado al ciclo de vida de las estructuras. Cuando nosotros al inicio conceptualizamos un diseño, lo llevamos ya, decimos, vamos a construir un edificio. Hacemos la idea conceptual o el diseño conceptual. Luego comenzamos al diseño detallado, al análisis estructural, a la documentación o creación de planos, y comienza ya todo el proceso de construcción, fabricación de materiales, construcción del modelo, ya la misma construcción como tal de la edificación, y entra en su periodo de operación y mantenimiento. Una edificación normalmente se diseña con un periodo de vida útil entre 50 y 80 años, y obras civiles como puentes, canales, ya presas, llegan a tener expectativas de vida útil 100 años hacia arriba, 100, 150 hasta 200 años, dependiendo de la expectativa que se tenga. Entonces, en ese periodo de vida útil es importante la revisión periódica y los mantenimientos que aseguren que esa vida útil que se diseñó se cumpla. Luego de ese periodo de tiempo, llega a un proceso en el que te toca decidir la renovación o, por ejemplo, por cambios de uso, la actualización de la norma para poder asegurar, para que la seguridad del operario sea del usuario, del que viva, de la oficina en donde van a estar trabajando, sea la adecuada, o llegas a un punto de colapso total o parcial en donde ya la estructura no pueda ser utilizada nuevamente, que hemos visto muchos casos de este tipo. Entonces ahí es donde entra la relación entre el comportamiento del concreto y el concepto de la vida útil de la estructura. Esta gráfica muestra cómo el deterioro en el tiempo puede afectar la estructura. Entonces veamos detalladamente. Tenemos que la vida útil de un proyecto está diseñada, como bien mencionaba, a unos 50 años. Entonces, en ese periodo de tiempo inicia el periodo de deterioro.
¿Cómo inicia? Por penetración de cloruros, de sulfatos o ataques sísmicos o de cualquier caso. En este puntual estamos viendo la referencia de cómo avanza el deterioro de corrosión en una armadura de concreto armado. ¿Okay? Tenemos la penetración de los cloruros, de los sulfatos o de otro tipo de químicos agresivos que se puedan presentar. ¿Qué es lo primero que aparece? Una mancha. Como ven aquí, no sé si, creo que aquí se va a ver mi puntero. A ver si con el puntero se ve. Creo que sí. Entonces tenemos en este punto las manchas, ¿cierto? Comienzan a aparecer manchas en el concreto y entonces aquí ya empiezas con la vida útil de servicio de la estructura. ¿Qué pasa después? Empiezas a tener degradación superficial y aparición de fisuras. Ya comienzas a tener una propagación del daño en donde el concreto comienza a deteriorarse. En algún momento de este tipo, donde comienzan a aparecer fisuras, que es generalmente donde uno empieza a sonar la alarma, se realiza una inspección, una evaluación y un diagnóstico de lo que está pasando. Luego de este periodo te queda la vida útil residual, en donde ya llegas, si no tomas acciones, comienza la desintegración del recubrimiento, la reducción de la sección del acero, y ya la pérdida de adherencia o fatiga del acero, en donde ya terminas a un periodo de colapso parcial o total, en donde ya llegas o que ya no funciona más la edificación si no tomas acciones pertinentes. ¿Y cómo se ve relacionado esto entre el comportamiento del concreto y el concepto de vida útil de la estructura, repotenciándolo mediante el mantenimiento y la rehabilitación? Como vimos antes, la vida útil inicial llega hasta un fin, pero cuando ya yo empiezo en la vida útil residual y llego al proceso de inspección y realizo el mantenimiento, esa vida útil la extiendo en el tiempo, logrando que esa vida útil residual se extienda. Asimismo, en ese segundo periodo de tiempo de extensión, yo hago una inspección y evaluación y diagnóstico y vuelvo y puedo extender esa vida útil. Todo esto lo vemos desde el concepto de seguridad, pero también lo vemos como una inversión en el concepto de rentabilidad de una edificación, porque al hacer esos mantenimientos preventivos y en los casos en los que sean muy tarde correctivos, nosotros podemos extender esa vida útil de la edificación. Y siempre me preguntan, ¿cuánto cuesta reparar? Digamos, en las primeras fases de diseño y ejecución son durante el proceso constructivo. Ya nosotros nos encontramos dentro de un mantenimiento preventivo o inclusive correctivo. Si nosotros tomamos en cuenta la relación de cuánto me cuesta construir a cuánto me cuesta mantener en base a esa idea inicial, digamos que un mantenimiento preventivo me puede costar 25 veces más si yo lo tomara en cuenta desde la construcción, desde el diseño o desde la ejecución de la construcción. Pero si ya yo llego a hacer mantenimientos correctivos, porque ya tengo un desprendimiento de recubrimiento, porque ya necesito hacer un refuerzo estructural, puedo llegar a que el costo sea 125 más de lo que originalmente me pudo haber costado. Entonces, en ese punto es donde me toca decidir cuándo hago la inversión correcta o cuándo hago la inversión, en qué punto, para que ese mantenimiento sea periódico y yo no haga un deterioro excesivo de mi edificación o de mi estructura. Y aquí es donde nosotros entramos. Por ejemplo, aquí tenemos unas imágenes de la casa Wilcox con un avanzado daño, un deterioro de la edificación, de la estructura como tal. Y esa patología es, digamos, el caso que nos viene hoy. Es una disciplina que estudia los síntomas, los daños, los mecanismos, las causas y orígenes de esos defectos que puede sufrir un elemento de concreto o una estructura como tal. Y de ese análisis de esa patología me permite hacer un correcto diagnóstico, que vamos ahora a ver cómo hacerlo. ¿Okay? Aquí les quiero presentar un modelo del proceso que sigue la patología de concreto. Y lo vamos a ver relacionado a un enfermo. Nosotros, el que se dedica al ingeniero o el arquitecto que se dedica a la patología es el doctor que analiza el concreto, que en este caso es su paciente o es el enfermo. Entonces, el primer paso es detectar la enfermedad, porque pueden existir defectos y daños que pueden ser congénitos, como por ejemplo que desde el diseño no se contempló algo, contraídos o accidentales,
contraídos, por ejemplo, que hubo un ataque de sulfatos, que hubo ataque de cloruros, o accidentales, por ejemplo, un sismo en el que, o un accidente, un choque que provocó que colapsara una columna, que colapsara una viga. Entonces, explosiones, por ejemplo, que puedan provocar este tipo de daños o defectos, que es la enfermedad. ¿Qué síntomas presenta el paciente de esos daños? Va a variar, pero por ejemplo, manchas, cambios de color, hinchamientos, fisura y pérdidas de masa. Luego entonces empezamos el proceso de investigación de la estructura. Es cuando comenzamos a estudiar el enfermo, en donde ¿qué hacemos? Primero, una investigación preliminar, en donde tenemos que recopilar toda la información previa, en caso de que tengamos planos, qué tipo de concreto tiene, qué tipo de acero se utilizó, por ejemplo, qué tipo de daños estamos viendo, grietas, manchas, filtraciones. Comenzamos a hacer una investigación preliminar que nos permita hacer un mapa visual de los daños que estamos presentando. Y luego empezamos a hacer la investigación profunda, que serían los exámenes de laboratorio. ¿Qué ensayos necesito hacerle a esa estructura para poder definir qué enfermedad está teniendo? Entonces, luego tenemos el diagnóstico y causas, en donde decimos el estado en que se encuentra el enfermo y el porqué de las razones de este mismo. Ahí ya nosotros comenzamos, después de hacer toda la investigación, ya definimos qué tipo de daños tiene, cuál es la magnitud del daño y qué cantidad de daños tenemos. Ya es más cuantitativo. Y luego tenemos el pronóstico, ya vamos a decir qué enfermedad tiene. Y dependiendo de esa enfermedad podemos decir si hacemos una terapia optimista, en el que, digamos, la mayoría de las veces puede hacerse, en donde podemos tener estas 5 opciones. La preservación, que es un mantenimiento preventivo, que digamos es lo ideal. Luego tenemos la restauración, en donde tenemos un mantenimiento correctivo. La reparación, que se puede decir como un mantenimiento curativo. La rehabilitación, en donde entramos a intervenciones de modificaciones, y el reforzamiento en los casos que tengamos que hacer repotenciación, como cambios de uso, en donde ya yo necesito actualizar normas y todo este tipo de situaciones. Y pesimistas, en donde ya veamos que la edificación está muy deteriorada a un grado en el que no se puede salvar, y tengamos que llegar al punto de la demolición. ¿Y qué causas generan esa degradación de concreto? Existen muchas, pero vamos a ver algunas principales. Por ejemplo, abrasión, medios mecánicos como la abrasión, la erosión, el impacto o el sismo. ¿Okay? También podemos tener degradaciones físicas por retracción, hielo de hielo o fuego. Y también podemos tener químicos como reacción áridos-alcalis, ataques de sulfato, ataques biológicos o de agua dulce. ¿Cómo es esa degradación del acero, por ejemplo, por carbonatación? En el acero pueden haber 3 principales causas: la carbonatación, las corrientes parásitas, que son por diferenciantes eléctricos entre diferentes tipos de elementos metálicos, o cloruros, ataques de cloruros. Por ejemplo, un concreto, para que el acero no presente corrosión, el concreto tiene que tener un pH arriba de 13. Si yo tengo un pH menor a 11, comienzo a tener posibilidad de entradas de agua, de dióxido de carbono o de iones cloruro. Eso, al penetrar, comienza ese proceso de manchas, agrietamientos, hasta un proceso en el que puedo llegar a pérdidas de secciones y desprendimiento del recubrimiento de concreto. Y llegar a casos como estas imágenes que nosotros vemos aquí. ¿Cuántas seguramente hemos visto en ambientes marinos, en edificaciones, en puentes, o inclusive en mismas casas, que por la agresividad de nuestro ambiente pueden llegar a situaciones así? La carbonatación se puede detectar por medio de ensayos como la de fenoftaleína, en donde nos permite verificar cuál es la penetración de esa carbonatación en el concreto. Esa carbonatación afecta la degradación y la corrosión del concreto. Por ejemplo, aquí se observa
que se coloca este químico que se vuelve rosado cuando el concreto está sano y se mantiene de color concreto en las zonas en donde ya ha penetrado la carbonatación en el concreto, en el recubrimiento de concreto. Eso nos da señales de cuánto ha penetrado y cuánta expectativa, cuánta durabilidad podemos esperar sobre esa estructura. Y como decía antes, la agresividad del medio ambiente en Panamá es clave. Nosotros tenemos un clima tropical muy agresivo, en donde tenemos unos niveles de humedad relativa superiores al 60%. En esta época podemos tener 90% de humedad relativa permanentemente. La cercanía al mar, que por ejemplo, yo vivo en Betania, pero inclusive aquí las tasas de sulfatos y cloruros que hay en el ambiente son altísimas. Las zonas industriales en donde el dióxido de carbono y los gases que producen las industrias también son agresivas a la estructura, y las lluvias ácidas que producen todos estos químicos en el ambiente. Lo que hace que el ambiente panameño sea un ambiente severo a muy severo, lo que provoca el aceleramiento de esos deterioros, si nosotros no tomamos en cuenta las precauciones desde el momento de diseño. Okay. Y aquí es donde siempre nos preguntamos, ¿qué debo hacer para un correcto diagnóstico? Se deben hacer varias pruebas. Hicimos el análisis preliminar y comenzamos a ver qué fallos estamos presentando. Eso nos da una idea inicial. Pero ya para poder cuantificar el daño, es necesario hacer ciertos ensayos, como algunos que enlisto aquí. Contenidos de iodo cloruro, en los casos en los que pueda tener penetración de este tipo, profundidad de carbonatación con el ensayo de fenoftaleína, que es el que vemos aquí de esta muestra de concreto, de este cilindro de concreto en donde se ve rosado y parte color concreto. Estado del refuerzo corrosión que se pueden hacer, y al igual que los siguientes tres, el estado de refuerzo corrosión, la verificación del refuerzo, que es cantidad, diámetros, espaciamiento de barras y estribos, y el espesor de recubrimiento, que se pueden hacer por medio de ensayos no destructivos, como el de la imagen de la izquierda, y que ahora les voy a mostrar un video de algunos equipos que se pueden utilizar para este tipo de ensayos sin intervenir la estructura. Resistencias a la compresión del concreto por medio de núcleos, en donde ya eso es un ensayo destructivo, pero muy necesario para poder saber qué resistencias de concreto actualmente se presenta, pero también se pueden hacer ensayos no destructivos, como la medición indirecta de resistencia por el martillo Smith o el esclerómetro. También saber las propiedades físicas y mecánicas del acero, qué fisuración de los elementos estructurales presento, y esto haciendo un mapeo de grietas, sabiendo el ancho de las grietas y profundidad en los casos que se puedan medir, qué daños puntuales presentan los elementos estructurales como columnas, vigas y losas, si presentan filtraciones, y la pérdida de pasta de concreto en los casos, por ejemplo, de losa o de muros por erosión, desgaste, abrasión en los mismos. Aquí, por ejemplo, les presento un ensayo no destructivo para la medición de barras, que esto es muy útil, por ejemplo, en situaciones en las que no tengo planos. Simplemente no soy capaz de conseguir los planos porque la edificación es muy antigua, porque los planos se perdieron, porque ha cambiado de propietarios varias veces y no tengo cómo saber qué había. Estos ensayos son claves para poder determinar una adecuada restauración de esa edificación. Entonces, puedo hacer muchas asunciones, pero si yo tengo un equipo como este, en el donde no hago destrucción de la estructura, puedo ser más eficiente al momento de diseñar una rehabilitación. ¿Okay? Entonces, este equipo en particular es última tecnología, permite detección de barras y cables potenciados a lecturas de hasta 80 centímetros de profundidad, y también podemos detectar con otro tipo de equipos por niveles de corrosión, se pueden detectar diámetros de la barra, cosas que si por ejemplo necesitamos hacer núcleos de concreto, ya yo sé dónde hacerlo sin que toque una barra, o qué cantidad de acero tengo en esa, qué diámetro tengo, a qué profundidad, lo que me permite hacer un análisis más adecuado.
Entonces, como observan, ya te permite ver las capas, el primer nivel de refuerzo, el nivel inferior de refuerzo, qué espaciado tiene, qué diámetros tiene. Entonces es muy interesante los equipos que ahora, digamos, existen en el mercado para poder hacer todo este tipo de análisis y verificaciones. Entonces ya inmediatamente con se puede ver en el momento cómo está la distribución de los aceros en esta estructura. Agradezco a Ingerrep por proporcionarme este video. Miren aquí también, este es un bloque de concreto en donde se hizo la detección con este equipo y ya yo puedo tener el entramado real, diámetros, profundidades, cantidades de barras, que me permite hacer un análisis adecuado de las mismas. Entonces ya una vez hice el diagnóstico, entonces ya nos adentramos a la estrategia de rehabilitación, en donde el primer punto es la definición de los objetivos. Y esto es importantísimo, porque el propietario siempre analiza la factibilidad técnica económica, que es sumamente importante, pero es entender cuál es la expectativa que ese propietario tiene de su edificación, ¿ok? Porque muchas veces nosotros podemos hacer todo un análisis de una estructura y hacer todo un análisis de refuerzo estructural, pero él espera que le dure 2 años más porque piensa hacer otra cosa. Entonces es muy importante ese entender qué se quiere lograr, cuál es el objetivo principal de ese propietario con esa edificación es clave. Luego entender la vida útil proyectada, como mencionaba antes, cuánto yo espero que esa edificación me dure más. También es importante entender si fue construida, con qué tipo de código fue construida y si cumple con los códigos actuales o necesita actualización. Eso principalmente va relacionado cuando yo necesito hacer un cambio de uso y necesito determinar cómo actuar. Y otro valor que es muy importante es si esa edificación tiene valor histórico o patrimonial. Entonces ahí ya yo debo enfocar mi objetivo de rehabilitación a la preservación de ese patrimonio. Luego que ya yo tengo muy claros esos objetivos, entonces ya comienzo a la estrategia misma de rehabilitación, en donde yo tengo que responder algunas preguntas como ¿qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿En qué condiciones se va a hacer? No es lo mismo, por ejemplo, reparar una fachada en altura con guindolas a tener que hacer una reparación en un sótano, en una zona confinada o en, no sé, en una losa abierta de concreto en donde tengo que tomar en cuenta la seguridad de los puntales y los entramados. ¿Con qué materiales se va a trabajar? Epóxicos, morteros. ¿Y cuál es la durabilidad de la solución? Entonces, todas estas preguntas nos van a llevar a escoger una estrategia que sea viable y factible también para la ejecución del mismo. Entonces, ya ahí entramos a los sistemas integrales de reparación de concreto, que vamos a ver desde los epóxicos, de anticorrosivos para barras, diferentes tipos de morteros de reparación, con los que cuenta MAPE y el mercado. ¿Okay? Uno de los primeros puntos a reparar son las grietas, en donde nos vamos a encontrar con muchos tipos, pero es importante definir la diferencia entre grieta y fisura. Por ejemplo, la grieta se define como una rotura del elemento constructivo que afecta a toda su sección o a la mayor parte de esta. Puede presentar afectaciones estructurales y generalmente son mayores a 0.2 milímetros. Y entonces ahí tenemos la diferencia entre fisuras, que las fisuras son superficiales y no tienen afectaciones estructurales como tal, y normalmente son menores a 0.2 milímetros. Se nota claramente cuando vamos a una estructura. Por ejemplo, y cuando me refiero a un elemento estructural que afecta estructuralmente, columnas, vigas, losas
o muros como tal, en donde traspaso el muro y entonces ya tengo afectaciones mayores. Las fisuras normalmente son por retracción, por temperatura, en donde no afecto estructuralmente al mismo, mayormente estéticas. Y estas grietas se pueden dar por múltiples razones también, físicas, químicas, térmicas y estructurales. Y esas grietas también se dividen en dos tipos, en las que son activas, que presentan movimiento en el tiempo, y pasivas, que son sin movimiento. Es decir, se abrieron y ahí quedaron. Y por ejemplo, aquí vemos un mapa de todos los tipos de grietas que yo puedo presentar en una edificación, por asentamiento plástico, por reacción térmica, por retracción, por corrosión. Existen muchos tipos de grietas que se pueden presentar y un patólogo idóneo va a poder detectarlas. ¿Okay? Y existen medidores de grietas que nos permiten en ese mapeo definir cuál es el espesor de grieta que tengo y asimismo escoger el tipo de producto a reparar. ¿Okay? Entonces, una vez ya tengo mapeadas esas grietas y sé el diámetro de las mismas y qué tipo de grietas son activas o pasivas, entonces selecciono el tipo de producto. Entonces, cuando yo tengo grietas activas, debo inclinarme hacia un sellado flexible, como por ejemplo con selladores acrílicos y poliuretanos, como el Mapeflex AC4 o el Mapeflex PU45, en donde puedo tener movimientos que van desde un 12% hasta un 20-25%. Entonces, así me aseguro que ese sellador de poliuretano flexible me absorba los movimientos de esas grietas. Si ya yo tengo sellado de grietas pasivas o estructurales en donde yo necesito restablecer el elemento estructural como tal, entonces utilizo selladores epóxicos, como por ejemplo el Eporip, que es un sellador de epóxico fluido, en donde, ¿cómo yo preparo una grieta? Abro la grieta con una flexible, la limpio con aire a baja presión, no alta presión, porque la alta presión lo que provoca es que yo esparza el polvo, hago una nube de polvo. ¿Y qué hace de nuevo ese polvo? Regresa a la grieta. Entonces debo usar un soplador de baja presión. Luego lleno por gravedad esa grieta, quito el exceso, que es lo que estamos viendo ahora, remuevo el exceso de epóxico y en los casos, por ejemplo, de losas que voy a recubrir posteriormente, entonces hago un pequeño riego de arena para asegurar la adherencia con lo que posteriormente yo instale. Porcelanato, cerámica, piso, pintura, etcétera, posteriormente. ¿Okay? Y también existen epóxicos de bajísima viscosidad que permiten hacer inyecciones de fisuras de muchísimo menor espesor, 0.2 milímetros hacia abajo. Estos son tan fluidos que tienen densidades y viscosidades por debajo que la del agua. Entonces me asegura que penetre completamente la profundidad de la grieta y yo haga un enlace total de la misma. ¿Sí? Este tipo de epóxico me permite hacer inyecciones en vertical con equipos de presión de baja presión. Entonces existen dos métodos de inyección. El primero son perforaciones a 45 grados o, como yo les digo, el cocido. ¿Ok? Yo tengo la grieta, como sale en este diagrama, y yo voy haciendo perforaciones en un ángulo de 45 grados para que yo pueda tocar esa grieta en algún punto y espaciándome de derecha a izquierda entre 10 y 15 centímetros. Aquí se ve más claro. Normalmente usan unos packers o unas boquillas de flexibles, como unos tubos flexibles de PVC que yo instalo y como ven el cocido que les menciono en 45 grados, permite asegurar que yo toque esa grieta en algún punto. Entonces esas inyecciones se realizan de abajo hacia arriba para asegurar el llenado completo de la grieta. Si yo lo hago de arriba hacia abajo, ¿qué hago?
voy llenando y llenando de aire esa grieta, haciendo que las burbujas hayan espacios de aire. Mientras que si yo voy llenando de abajo hacia arriba, voy llenando, cuando ya sobrepasé, ya no agarra más epóxico, paso al siguiente paquete y dejo algunos espacios o algunas perforaciones de verificación para asegurarme que por ahí salga el epóxico y yo sé que estoy llenando todo, o me aseguro que así lleno toda la grieta con los epóxicos. Y cuando tengo grietas que son, o fisuras que son más superficiales, puedo hacer el método de inyección sobre la fisura. Este lo que hace es que perforo sobre la misma fisura. Hago perforaciones encima, instalo algunos accesorios especiales como salen en la imagen de abajo, o pongo algunos tubitos y sello la grieta con Adhesilex PG1 e inyecto nuevamente de arriba hacia abajo o de un lado hacia el otro para ir llenando correctamente toda la profundidad y todo el largo de esa grieta. Entonces, una vez ya hicimos eso, hicimos todo el tema de inyección de grietas, reparación de las mismas, entonces vamos a la reparación del mismo concreto. Antes de la reparación, yo tengo que hacer una adecuada preparación del soporte. Y yo lo divido, digamos, en 5 grandes pasos, siguiendo la norma de la A6546, que es la Concrete Repair Guide. Él me dice que debo delimitar el área de reparar. Yo encuentro, por ejemplo, un comején, un área donde tengo desprendimiento del acero de refuerzo, del recubrimiento, entonces yo delimito. Sí, tengo que reparar 5 metros cuadrados. Luego hago un corte y un picado, luego hago la limpieza correspondiente para eliminar todo el resto de suciedad, polvo, grasas, y hago el triple S, que significa saturado superficialmente seco. Y luego escogemos el tipo de mortero de reparación Mapei más adecuado dependiendo de la profundidad, del tipo de reparación, de dónde lo voy a hacer, sobre cabeza, en vertical, en una losa, en una carretera, dependiendo de la necesidad de la reparación. Ahora vamos a ver los tipos de morteros y tipos de ensayo. Entonces, como dije, delimitación, corte y picado. Tengo, por ejemplo, el lado de la izquierda. Sé dónde es la reparación. La más recomendado es delimitar en formas cuadradas y rectangulares, nunca con ángulos agudos o formas de triángulo. Las formas de triángulos o ángulos agudos provocan esfuerzos adicionales en esos puntos, provocando o influenciando a que esos esfuerzos boten el mortero de reparación. Por eso se recomiendan ángulos rectos de 90 grados como cuadrados o rectángulos para asegurar la uniformidad de la instalación del mortero. ¿Okay? Y lo otro es, en los límites de la reparación, hacer cortes en 90 grados con una flexible para poder hacer un picado uniforme, ya que de esa manera aseguro una instalación de mortero de manera segura. Cuando yo llego a puntos como la imagen superior derecha, lo que provoco es que en los puntos finales de la reparación tengo muy poco espesor, muy poco anclaje en ese punto y puedo provocar el desprendimiento del mortero. Aquí vemos algunos ejemplos de esos cortes y picados. Delimité en rojo a la izquierda donde tengo que reparar, hago los cortes respectivos haciendo cuidado de las barras y asegurando tener esos ángulos de 90 grados con el corte con la flexible. ¿Okay? Aquí algunos otros ejemplos en donde se corta con flexible y se hace el picado uniforme. Los morteros de reparación normalmente necesitan un perfil de anclaje CPS entre 5 o 6, como los que se ven en la imagen, para yo poder asegurar una correcta adherencia del mortero de reparación. ¿Okay? ¿Y cómo se pica? Dependiendo de la extensión de la reparación, yo hago picados manuales o hago picados mecánicos con equipos especializados o inclusive equipos industrializados para el picado de la superficie. ¿Okay? Y la limpieza de todo de los parches de reparación o de la zona a reparar es clave. Yo debo eliminar todo el resto de suciedad, de polvo, de grasas, cualquier contaminante que yo tenga en la superficie.
y dejar la superficie saturada superficialmente seca, en especial cuando escojo morteros de base cementicia. Porque los morteros de base cementicia se mezclan con agua, le añade agua a la mezcla. Si yo tengo una superficie, como sale en el diagrama, entre 1 y 2, lo que yo provoco, una superficie muy seca, muy caliente, con mucho aire cuando las hago en exteriores, es que el concreto absorbe el agua del mortero de reparación de manera acelerada, lo que hace que se cree un punto de falla entre el concreto y el mortero de reparación. Entonces, al yo tener una superficie saturada, superficialmente seca, lo que me aseguro es que la integración del concreto y del mortero de reparación sea adecuada y el fraguado del mortero se haga de manera regular y aseguro total adherencia. Nunca puedo tener un parche de reparación encharcado. Encharcado es que el trabajador puede decir está seco, pero si yo le paso la mano y tengo película de agua o me queda brillante, quiere decir que yo tengo excesiva cantidad de agua en ese parche. Es importante conseguir ese punto 3 de saturado superficialmente seco. Y ya, una vez preparé, entonces escojo el mortero de reparación. Y eso va a depender de si lo hago sobre cabeza, si lo hago en vertical, si el espesor es de 3 milímetros, si el espesor es de 5 centímetros, si lo tengo que hacer en una losa con espesores de 10 centímetros. Todo va a depender del tipo de reparación que yo vaya a realizar. Entonces, al tener barras expuestas, lo más recomendable es pasivarlas usando morteros cementosos como el Mapeffer 1K, que es un anticorrosivo de base cementicia con unos agregados especiales que hace la protección y realcaniza e inhibe la corrosión para la protección del acero de refuerzo. ¿Okay? También tenemos las opciones de la protección con cátodos o ánodos de sacrificio, como el Mapeshil I, que son ánodos de zinc puro revestidos de una pasta conductiva especial para la protección catódica galvánica del acero. ¿Okay? Eso me asegura que ese acero no se corroa en el tiempo. Y tenemos alternativas como el Mapeshil E25, que son láminas de zinc autoadhesivas que se aplican directamente sobre el concreto para la protección catódica galvánica de las barras del acero de refuerzo que se encuentran en esa estructura. Todas son alternativas viables. Entonces, cuando decía que escogíamos morteros de reparación, yo debo tomar en cuenta varios puntos. ¿Qué resistencia a la compresión necesito que tenga? Normalmente tiene que ser una resistencia igual o superior al concreto donde yo voy a instalar. Entonces es importante revisar eso en las fichas técnicas. ¿Qué tipo de mortero de reparación, con qué resistencia a la compresión la necesito? Luego, ensayos de adherencia. Normalmente van arriba de 1.5, 1.2 megapascales. Hay algunos morteros nuestros que llegan a 2.5 megapascales de adherencia al concreto. Siempre se recomienda, como dije antes, que la correcta preparación es clave para eso y la limpieza. Entonces siempre con un perfil CDPC 5 o 6. Y morteros de reparación que no tengan retracción. Anteriormente o en el mercado panameño se usaban muchos morteros expansivos para hacer reparaciones estructurales y eso es un error, porque un mortero expansivo se agrieta. Yo debo usar morteros de retracción controlada o sin retracción para poder hacer parches de reparación, especialmente cuando son estructurales. Y dependiendo de la zona donde yo vaya a hacer la reparación, necesito que tengan resistencias a la carbonatación. Por eso que nuestros morteros se le hacen ensayos de carbonatación en donde ellos se nota la resistencia de los mismos. ¿Okay? Entonces aquí resumo algunos factores a considerar para la reparación, para escoger el mortero de reparación adecuado. 1. Sus características: resistencia, módulo elástico, la consistencia, la resistencia química, el tiempo de fraguado y el acabado deseado. Esas son algunas de las principales características. Si tengo
Por ejemplo, voy a hacer una reparación en donde soy afectado por la marea. No puedo usar un mortero de reparación de fraguado normal. Necesito un mortero de fraguado de fraguado rápido, al igual que en una carretera. Si voy a trabajar en una guindola, necesito un fraguado medio o regular para poder asegurarme el trabajo en la guindola. O si voy a hacer una reparación en un sótano y necesito que sea resistente a los cloruros y a los sulfatos, también escojo el tipo de mortero de reparación dependiendo de eso. Por el tipo de estructura o elemento a reparar, tengo que ver si es viga, columna, muro, losas de entrepiso o losas de piso. El tipo de ambiente y uso de la estructura, como mencioné antes, si es puente, si es un tanque de agua, si es una planta de tratamiento de aguas residuales, si es un edificio industrial, si es un silo, si es un muelle, si es un edificio, o si son aplicaciones especiales como reforzamientos estructurales, restauración con altas resistencias iniciales, que tenga bajo módulo elástico, que tenga resistencia a los sulfatos. Todas esas son preguntas que tengo que ir haciéndome para escoger el mortero de reparación. Entonces Mapei cuenta con una amplia gama de productos de reparación. Aquí les muestro algunos, todos con diferentes características, tipos de resistencia, para todo tipo de reparación de los diferentes elementos estructurales y en cualquier tipo de estructura. Por ejemplo, ahora vamos a ver algunos. Por ejemplo, si yo necesito, dependiendo de el método adecuado para la reparación, dependerá de varios parámetros tales como el nivel de daño, la densidad del refuerzo, el elemento a reparar y la accesibilidad de la estructura en la que yo tenga. Porque puedo ser que necesito un grout fluido como el MAPEGROUT colabile, o necesito espesores mayores como en la imagen del medio y lanzarla porque tengo grandes espacios, entonces uso un MAPEGROUT de 60, o si necesito hacer bajos espesores, algunos milímetros, 3-4 milímetros, entonces puedo escoger un planito Ras y Repara como en la imagen de la derecha. Todo depende de ese tipo de situaciones. ¿Cómo lo puedo aplicar? Existen diferentes métodos. Lo puedo hacer manualmente, en donde uso una mezcladora manual y hago la aplicación con paleta o espátula, o puedo hacerlo con un equipo de lanzado de alimentación continua o lanzadora de pistón o tornillo sin fin. Eso depende de los equipos en los que se cuente en el proyecto. Pero todos son alternativas que se pueden aplicar estos productos. Se pueden hacer por medios manuales, como se ven aquí, para hacer parcheos puntuales, como se pueden hacer aplicaciones como se ve en estas imágenes. Y voy a avanzar un poco el video. Este es el MAPEGROUT de 60, que debo decir es uno de los morteros, mi mortero favorito. Es un mortero, es isotrópico, no tiene deslizamiento, es resistente a los sulfatos y a los cloruros. Tiene fibra integrada, tiene inhibidor de corrosión en la mezcla y me permite hacer reparaciones verticales y sobre cabeza sin deslizamiento. Aquí pueden observar cómo con un tipo de lanzado hacen una reparación de una muestra, por ejemplo, que estuviera haciendo un muro en el que necesito con una malla electrosoldada aplicar altos espesores de reparación. Ustedes ven allí en ese video que no hay nada en el piso, no se desperdicia el producto, porque el producto una vez se agarra, no se desliza. Entonces puedes llegar un poquito más avanzado, como observan, él hace ahí espesores de puede ser 5 centímetros sin llegar a tener ningún tipo de deslizamiento y desperdicio del material. Entonces son productos muy bien pensados para las reparaciones estructurales que se necesitan en los proyectos y que en Panamá tenemos muchísimas experiencias de su uso y aplicación. También tenemos morteros que son autonivelantes, como el MAPEGROUT colabile, que me permite, por ejemplo, hacer recrecidos en columnas, por ejemplo, reparar losas de concreto, o hacer vaciados con encofrados, por ejemplo, en algún muro en el que necesito hacer una reparación de un muro. También tenemos morteros que me permiten hacer reparación de imperfecciones que sean más superficiales, como las imágenes, un encofrado de la columna y cuando desprendí la columna se me desprendió la esquina porque golpearon mucho, desencofré antes,
Entonces puedo hacer reparaciones puntuales de bajos espesores como el planito Brasi Repara. O reparaciones de acabado fino. Yo necesito hacer un par de milímetros por un tema estético, por sellar burbujas. Puedo usar un Mapesen Quick Patch, puedo usar un planito Brasi Repara, un Mape Finish que me permite hacer reparaciones desde milímetros, logrando la restauración y el acabado fino, que es el que estamos buscando. También se pueden usar, como decía, rápido fraguado, reparaciones en calles, en donde no puedo cerrar la vía. Puedo usar un MapGrout SV, que es autonivelante, y que a las 4 horas le puedo pasar un camión por encima. Entonces todo va a depender de la necesidad de la obra, de la necesidad de donde yo necesite hacer las reparaciones. Y nosotros también tenemos morteros expansivos para nivelación y anclaje, y como dije antes, cuidado, estos no son morteros de reparación, son morteros que se utilizan debajo de placas, por ejemplo, de columnas de acero que tienen placas de acero en la parte baja, y yo necesito tener un contacto entre la losa y esa placa. Y ese mortero que hace su alta fluidez permite pasar por debajo de esa placa y expandirse, tiene unos niveles de expansión que hace que yo llegue al contacto entre la placa y en la losa de concreto, asegurándome la transferencia de cargas. Yo no con ese mortero, y importante también que eso va confinado en un espacio con una formaleta. Si yo hago una reparación con un mortero de este tipo, se me expande en un ambiente abierto y se me contrae. Por eso es importante no usar morteros expansivos para reparaciones estructurales. Y también existen morteros de reparación epóxicos en los casos en que así el proyecto lo requiera. Hay situaciones especiales, más industrializadas, en el que se pueden usar morteros epóxicos de alta resistencia. Y muy importante también, la protección de esas reparaciones o de esas estructuras contra agentes agresivos. Por ejemplo, nosotros usamos mucho el Mapelastic, que probablemente lo hayan escuchado, que es un mortero impermeabilizante que se usa para impermeabilizar losas, piscinas, pero lo que muchos no saben es que él es un protector de concreto contra los agentes agresivos. Él permite una protección contra cloruros en el que 2.5 milímetros de Mapelastic equivalen a 3 centímetros de recubrimiento de concreto, y una protección contra la carbonatación en donde el dióxido de carbono tarda 16 años en penetrar 3 centímetros de concreto en una relación agua-cemento de 0.5, mientras que tarda 50 años en penetrar 2 milímetros de Mapelastic. Entonces, estructuras como puentes, con ambientes marinos agresivos, aplicar 2 milímetros de Mapelastic va a asegurarte que esa vida útil de la estructura con el que se diseñó sea real. Entonces aquí le quiero mostrar un video en donde se integran todos los sistemas de reparación que vimos hasta el momento, epóxicos,
Entonces ahora nos adentramos a la parte de refuerzo estructural. El refuerzo estructural es algo que se ha vuelto bastante común. Anteriormente, los sistemas de refuerzo estructural tradicionales, refuerzos con estructuras metálicas, con vigas metálicas, y recrecidos, altos espesores de recrecido, con mallas de refuerzo, digamos, se han visto reemplazadas con nuevas tecnologías. Y Mapei cuenta con 4 tecnologías diferentes para el refuerzo y potenciación de las estructuras. El FRP, que es un sistema de fibras de carbono y otro tipo de fibras sintéticas que ya todo el mundo conoce, pero también contamos con otros 2 sistemas como el FRG, que son grouts y morteros y mallas de refuerzo, y HPC, que es, digamos, una tecnología nueva que nosotros contamos y que resuelve muchas de las inquietudes que presentaba el FRP anteriormente. Entonces el FRP son Fiber Reinforced Polymers, que son fibras con una matriz inorgánica, fibras de carbono, de vidrio, de basalto, dependiendo de la necesidad. Esto ya está normado alrededor del mundo y lo mencionamos como innovador, pero ya no es tan innovador. Ya existen normas en todas partes y existe la norma americana, la ACI 440, que describe muy bien y existen más de 30 años de experiencia con este tipo de sistemas. Mapei cuenta con mallas de fibra de carbono, de fibra de vidrio y de fibra de basalto en unidireccionales, bidireccionales y cuadridireccionales, en diferentes espesores y gramajes, con diferentes módulos de elasticidad. ¿Qué nos permite la fibra de carbono? Nos permite hacer encamisado de columnas que se pueden hacer de manera discontinua, horizontal continua o aplicaciones verticales y horizontales en conjunto, lo que me permite hacer en confinamiento, el refuerzo de confinamiento en las columnas. Por ejemplo, también se pueden hacer refuerzos a flexo compresión de las columnas, como el ejemplo que se ve aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México. También se refuerzo a compresión de columnas, como ejemplo en este puente de Nueva Zelanda, en donde se instalaron en las columnas el refuerzo de fibra de carbono y posteriormente se protegió contra agentes agresivos con Mapelastic. También se pueden hacer refuerzos a cortante en vigas de concreto, que se pueden aplicar de diferentes modos, espaciadas, continuas, o en forma diagonal, en donde yo aseguro una mejor distribución de esos esfuerzos. ¿Y qué significa reforzar con fibra de carbono? Significa agregar barras de refuerzo. Eso es lo que significa un refuerzo exterior. Es como que le estuviera ingresando más barras de refuerzo a esa estructura con una malla que su instalación es muy rápida y muy limpia. Aquí vemos, por ejemplo, un refuerzo de una viga en flexión de una estructura. Se puede hacer en puentes también este tipo de instalaciones. También tenemos los carboplates, que son láminas de fibras de carbono que hay de diferentes módulos de elasticidad, espesores y grosores. Entonces, esto me permite hacer refuerzos a flexión en vigas. Entonces se instalan bandas en la parte inferior de las vigas, en donde tengo que hacer una adecuada preparación de la superficie, haciendo la imprimación, preparando la banda y haciendo la instalación con un epóxico como la de Silex PG1, ¿okay? Es lo que se ve aquí en la instalación. Y de nuevo, ¿qué significa agregar bandas de fibra de carbono como las carboplates en una estructura? Significa agregar barras de refuerzo adicionales, lo que me permite reforzar esas estructuras. Y también se cuenta con conectores o fiocos que nos permiten hacer los enlaces en las estructuras. Por ejemplo, tenemos columnas muy alargadas en donde yo necesito hacer las conexiones, o por ejemplo, estoy reforzando un edificio y tengo que reforzar la columna en varios niveles, yo hago la conexión entre la losa y las columnas con estos conectores o fiocos. ¿Okay? Aquí se ve, por ejemplo, también el ejemplo en una viga, en una columna de un diagrama más alargado, más rectangular, lo que me permite hacer las conexiones. Igual, por ejemplo, en estos casos, en donde tengo la conexión entre un muro y una columna, y necesito traspasar completamente el espacio,
lo hago con estos conectores ofióicos. ¿Okay? Hay varias formas de diseñarlos y nosotros con gusto les podemos hacer las asesorías. ¿Okay? Aquí se ve cómo puede ser la instalación de los fiocos con los diferentes diagramas y las diferentes alternativas. ¿Okay? Este es un refuerzo constante. Aquí la conexión entre la columna y la losa para refuerzos de estas secciones. Y este método que es bastante innovador y que solamente Mapei lo cuenta, que son los HPC System, que son High Performance Reinforced Cementitious Concrete. Son morteros o concretos cementicios de altas prestaciones. Son morteros especiales que cuentan con fibras metálicas dentro de su composición y nos permiten hacer recrecidos de bajos espesores con altas prestaciones. Y aquí hacemos la comparación. Un concreto tradicional puede llegar a tener resistencias a compresión entre 15 y 40 megapascales. Un mortero de reparación, por ejemplo, un Mapei Grout de 60 con fibras de polipropileno, puede llegar a tener resistencias a compresión que varían entre los 15 y los 60 megapascales y con resistencia a flexión entre 4 y 8 megapascales. Un planito HPC o un mortero de altas prestaciones llega a resistencias a compresiones de 120 megapascales, más del doble que un mortero de reparación tradicional. Tiene resistencia a tracción de 8.5 megapascales por su incorporación de fibras metálicas y tengo resistencia a flexión de 32 megapascales. Es un mortero de altas prestaciones mecánicas, lo que me permite evitar agrietamientos y repotenciar esas estructuras de manera eficiente. Un encamisado tradicional contra un HPC, un recresivo con HPC, me permite espesores menores, entre 2 y 5 centímetros, hace un bajo aumento de masa y no compromete la rigidez de la estructura. Se reduce o se elimina la aplicación del acero, que en estos momentos en el que el acero está tan costoso es muy importante. No hay conexiones mecánicas, no tengo que hacer perforaciones, no tengo que inyectar epóxicos, ni instalar barras nuevas. Y muy importante es la alta resistencia al fuego. Por ejemplo, muchos ingenieros o propietarios se rehúsan todavía al uso del FRP por los epóxicos. Al ser un mortero cementicio, tiene esa gran ventaja de la alta resistencia al fuego. Entonces aquí, por ejemplo, vemos el encamisado de una columna. Esto es un ensayo de investigación científica en donde cortaron unas columnas existentes de un edificio y le hicieron el recrecido con el HPC entre 2 y 3 centímetros. ¿Qué se logró con este análisis, esta investigación científica? Que se logra incrementar la resistencia de esa estructura en un 37%. Entonces, logrando grandes incrementos de resistencia, grandes prestaciones con bajos espesores. Aquí vemos algunos ejemplos de aplicación en columnas, en donde hago una preparación de la superficie y luego hago el encofrado y la instalación del mortero. Se pueden hacer también encamisados de vigas, en donde hago el vaciado. Y también el refuerzo de losas. ¿Okay? Pueden ser inclusive losas de madera. Entonces es un mortero monocomponente, solamente se le agrega agua, es muy fluido, tiene fibras rígidas de acero de 3 centímetros y me permite hacer aplicaciones a bajos espesores. ¿Okay? ¿Qué se necesita? Una preparación con un perfil de anclaje adecuado, es lo único que se necesita. ¿Okay? Aquí vemos que se puede hacer con equipo de bombeo y con bajos espesores, si ven es bastante fluido, lo que nos permite hacer instalaciones. Yo puedo reforzar toda una losa en un solo momento, muy rápido. Vamos a pasar, estos son algunos ejemplos. El último sistema que quiero mostrarles es el FRG, que es el Fiber Reinforced Grouts, que conlleva el uso de mallas y morteros en muros de calicanto, de mampostería, de albañilería. Se debe primero inyectar los espacios y luego se utiliza las mallas y los refuerzos. Anteriormente, ¿qué se hacía? Se hacía mallas electrosoldadas y repellos tradicionales. Eso tiene baja compatibilidad, es muy rígido, hace
incremento de masa por su alto espesor, incrementa la rigidez y tiene baja compatibilidad mecánica con la estructura. Se ha comprobado mucho que los bajos espesores de recubrimiento que se logran provocan corrosión y además fisuramiento a largo plazo. Todo eso se evita con el sistema FRCM, que es Fiber Reinforced Cementitious Matrix, en donde hago bajos espesores de 1 a 1.5 centímetros con fibras de vidrio o basalto y tienen alta adherencia, lo que nos ahorra todo lo que hablamos antes. No tengo tanta rigidez porque no aumento la masa, hago bajos espesores, puedo reforzar a cortante y a flexión los muros, tiene alta compatibilidad mecánica. En los casos de uso de morteros, nosotros tenemos varias líneas, pero tiene alta transpiración también. Se pueden hacer refuerzos de columnas con este tipo de sistemas. Se pueden hacer refuerzo de bóvedas, por ejemplo, y aquí hay un ejemplo que pasó muy rápido de la Escuela de Artes Plásticas, que era el Colegio de Ingeniería de Costa Rica anteriormente, y se hizo todo un diseño con este tipo de sistema FCRM. Okay. Son un proyecto de 5.600 metros cuadrados en donde se instalaron más de 2.900 metros cuadrados de la malla Mapegrid 170 y todo el proceso de refuerzo con los fiocos y con este tipo de sistemas se está ejecutando en este momento en Costa Rica, logrando rehabilitar y repotenciar esta edificación de alta importancia para la universidad. Okay, ya se ven los procesos inclusive de acabado. Tenemos también un sistema disponible para todos de diseño de todos estos sistemas de refuerzo estructural que les mencioné antes. Está disponible en todo el mundo, solamente necesitas conexión de internet, puedes usarlo desde el celular, desde tu tablet o desde tu laptop, y tiene todas las normas incluidas. Accedes con una clave que posteriormente a los interesados le puedo mandar la información más detallada y te permite hacer todos los cálculos con todos los sistemas que he mencionado previamente. Y para concluir, quiero presentarles algunas conclusiones de esta exposición que estuve meditando un poco. Un estudio adecuado con una metodología de investigación para establecer el análisis de patologías en las estructuras implican un correcto plan de mantenimiento de estructuras, sea correctivo o preventivo. El mantenimiento preventivo asegura la vida útil de las estructuras y la seguridad de los usuarios y propietarios a menores costos, y deberíamos decirles inversiones, porque una inversión en un mantenimiento preventivo me asegura la vida útil de esa edificación. La inversión en el mantenimiento correctivo puede aumentar la rentabilidad del inmueble, porque muchas veces son temas económicos. Y definir los objetivos y estrategias de rehabilitación se deben diseñar tomando en cuenta todas las variables técnicas y económicas, estableciendo un panorama de durabilidad, vida útil y expectativa de uso. En todos estos temas de patología de estructuras debe realizarse con profesionales idóneos y con experiencia, que hagan análisis completo y puedan diseñar estrategias de rehabilitaciones integrales. La rehabilitación integral es un proceso multidisciplinario, en especial cuando hablamos de rehabilitación de estructuras patrimoniales, y aquí todos ustedes son ejemplo de eso. Abarca múltiples campos que van desde la arquitectura, el urbanismo, la arqueología, las artes, las ciencias sociales. Y es importante abrirse a las nuevas métodos de reforzamiento estructural que nos permiten la actualización de las estructuras o cambios de uso de manera rápida, técnica y económicamente viable. Muchas gracias. Creo que me extendí un poco, me emocioné, pero espero que haya sido muy útil para todos. Ovidio, creo que tenemos preguntas, ¿verdad? Sí, muchas gracias a ti, ingeniera. Vamos a ir leyendo algunas de las observaciones. Importantes destacar que este webinar, el cual agradecemos a la ingeniera Olga, si estuviéramos presenciales estarías escuchando los aplausos, pero queremos agradecerte. Algunos sabemos poner esos simbolitos en las plataformas y hacemos los gestos de aplauso, pero créeme que es para ti. Gracias por actualizarnos. Es organizado por la Comisión de Patrimonio y Sitios Históricos de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos,
donde la mayoría de los presentes estamos aquí. También quiero agradecer algunas participaciones que hemos visto en el chat. Hay algunos colegas, hay ingenieros, arquitectos, e incluso desde el interior que están actualizando este conocimiento contigo. He visto algunos de Santiago de Veraguas, por ejemplo, y también algunos colegas, algunos ingenieros y arquitectos que vemos actualmente proyectos del Estado, esa arquitectura moderna, esa arquitectura de los años 40 del siglo pasado hacia acá, y te agradecemos eso, Olga. Ahí, entre las consultas que queremos hacer, mira que tú hablaste un punto y hablaste sobre el tema de las heces de paloma, que suena un poco hasta da risa, pero cuando trabajamos en esto es increíble cómo nuestros diseños provocan que pues la naturaleza, los animales, es algo natural, pues busquen ese refugio en nuestros proyectos. Pero ¿existirá algún producto o alguna recomendación que tú nos hagas referente a este tema a través de Mapei? Mira, no hay un producto que repela las palomas. Lo que se utiliza en muchas ocasiones son unas mallas de protección para evitar el ingreso. También existen algunos elementos como púas que se colocan en puntos estratégicos para evitar que ellas ingresen. Pero la verdad es la naturaleza, es muy difícil de controlar. Eh, Creo que hasta a veces ni siquiera deberíamos, lo que debemos hacer es una programación de limpieza. Hay veces que me ha tocado visitar azoteas que siempre dicen, tengo un montón de filtraciones en la azotea, y cuando vamos a ver que nunca limpiaron el área y tienen el desagüe tapado. Entonces es un mantenimiento preventivo que incluye limpieza. Entonces es ir a observar las áreas que no son de constante visita, que no son de constante paso, para que yo pueda hacerle un mantenimiento preventivo que incluye limpiar. Sí, esperemos que este tipo de iniciativas de la Comisión de Patrimonio sea un factor de multiplicación, también para que generemos una cultura precisamente del mantenimiento. Importante. Así que bueno, siguiendo con esta dinámica, eh, te manda saludos, por ejemplo, el exdirector del Colegio de Arquitectos, Olmedo Gómez, y también pues pregunta si MAPEI es capaz o puede determinar pues a simple vista este tema de grietas y fisuras, quizás ampliando un poquito la metodología que ya explicaste, poder reforzar un poco ese tema de que si podemos determinar a través de MAPEI a simple vista grietas o fisuras. Mira, más que MAPEI es el profesional. Digamos, yo me acerco y veo una grieta, puedo decir o comenzar a asumir qué puede estar pasando, digamos, por el conocimiento que uno lleva, pero un ingeniero, un arquitecto que se ha dedicado a esto o que ha estudiado un poco el comportamiento del concreto y de cómo son los diferentes tipos de grietas, entonces tú puedes con un medidor, obviamente, viendo la globalidad del trabajo, tú puedes ir detectando, y esto va como por una grieta de asentamiento, esto puede ser una grieta por flexión que está pasando en la viga. Tú vas como, dependiendo del ángulo, de dónde aparece, uno puede ir como dilucidando qué puede ser, pero más que MAPEI es el profesional que toque hacer la inspección. Por eso mencionaba al final que es muy importante que se hagan las evaluaciones y las inspecciones, los diagnósticos con un profesional idóneo que conozca sobre el tema. Bueno, sí, siguiendo esta línea, hay algunos también que nos han escrito por otros medios y sí sería interesante, creo que hablaste un poco de ese tema, de que tengamos acceso a algún portal o algún sitio web, que ya dijiste algo sobre el tema, pero es con el objetivo de poder actualizar nuestras especificaciones. Muchas veces usamos estándares o ya preestablecidos incluso hace tiempo, y no está de más, no es un tema comercial, es un tema de especificaciones, y ustedes tienen altas especificaciones que aplican para muchas de nuestras edificaciones que están sufriendo ahorita mismo este tema de preservación, restauración, reparación, rehabilitación o reforzamiento, algo así como las 5R para recordarnos lo que nos cuesta un poco memorizar, ¿no? Sí sería bueno que nos reforzaras ese sitio web, esa plataforma para profesionales que querramos agregar a nuestras especificaciones, alcances, estos niveles altos, ¿no? de especificaciones. Claro, la página web de MAPEI es mapei.com.pa, que es la página web de Panamá. Ahí salen acceso a
toda la gama de productos completa. Igualmente les voy a dejar en el chat mi correo electrónico para que si tienen consultas más detalladas, con gusto podamos atenderlas, o específicas, pues, de algún proyecto, alguna cosa, podemos atenderlas con mucho gusto. Muchas gracias. También tenemos una consulta aquí más reciente. Nos dicen con respecto al HPC System. ¿Cómo logró la adherencia entre el concreto existente y el mortero? Necesitas hacer un perfil de anclaje CPS 5 o 6. Creo que aquí no tengo esa. Déjame ver si tengo eso. Son unos perfiles de anclaje que determina el International Concrete Repair Institute. Son unos perfiles de anclaje que te permiten, que te dan la guía, son un patrón. Entonces, esos perfiles de anclaje entre 5 o 6 te dan la rugosidad suficiente para la adherencia del mortero. El mortero viene aditivado con unos productos especiales que te ayudan a la adherencia entre el mortero y el concreto, pero es importante que el picado y la rugosidad de la superficie sea entre 5 o 6. SP 5 o 6. Concrete Surface Preparation se llama, que es un perfil de anclaje base. Bueno, anotamos esas observaciones y sabemos que para los que nos pueda costar un poco anotar esos nombres tan específicos, está el sitio web. Y aquí obviamente tenemos los accesos a nuestra ingeniera también. 5 o 6, que significa lo estoy escribiendo en el chat para que Concrete Surface Preparation. Eso viene del ICRI, Y también es importante destacar mientras nos escriben estas anotaciones de que esta conferencia, este webinar, se está grabando también para los canales de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, del Colegio de Arquitectos, para que podamos accesar después y poder tomar esas anotaciones, esas consultas de los proyectos que estamos pues viendo a nivel nacional, ¿no? Eso es importante también acotarlo. Por aquí otra consulta también interesante que personalmente también la he vivido con algunas edificaciones. A veces no construimos o no prevenimos esas aceras perimetrales o ese sistema especial en el cual, como decías hace un rato sobre filtraciones, mucha gente ve goteras y todo este tema y piensa que todo es un tema de goteras o de filtraciones, y a veces también ocurre un tema de capilaridad, ese efecto que, o sea, buen entendedor pudiera ser como que el edificio chupa de abajo hacia arriba la humedad. ¿Hay alguna metodología o algún producto que recomiende Mapei, por ejemplo, para estos edificios? Que incluso hay algunos que no tienen tantos años como uno pensaría, pero esas manchas que se van generando en las bases no son realmente filtraciones, más bien es un tema de capilaridad. Sí, justamente estaba hablando hace poco con un ingeniero, porque aquí no tendemos a impermeabilizar fundaciones. Entonces, cuando hago construcción nueva en zonas donde tengo niveles freáticos muy altos, no sé si altos, o sea, tengo la superficie a 2-3 metros, me encuentro con el nivel freático, debería yo hacer una impermeabilización de fundaciones, porque es verdad que yo hago el sótano, seco el sótano, pero cuando ya esa estructura quede instalada, voy a volver a tener el nivel freático normalmente en su posición. Entonces, una impermeabilización de fundaciones con membranas sintéticas, HPDME, son soluciones que, si se conceptualizan desde la construcción, son inversiones que a largo plazo la estructura agradece. Si no lo haces, existen algunos productos que por migración uno como que inyecta en el bloque, o si es estructura de concreto, puedes inyectar en el concreto, que son a base solventes, que te permiten evitar que siga propagando esa agua por capilaridad. Esos son temas bien particulares, bien específicos, bien interesante la pregunta, pero sí existen algunas soluciones que se pueden usar para evitar la capilaridad. De hecho, se han usado muchos en los muros de Calicanto de Casco Antiguo. Se llama Mapestop, y algunas edificaciones que han tenido muchos problemas de capilaridad se han solucionado con este tipo de soluciones. Qué bueno que en construcción siempre decimos que hay soluciones, ¿no? Y Mapei también tiene esas opciones. Hay una consulta aquí también que están haciendo, ese que nos estamos motivando en las consultas y estamos por cerrar, imagínense, pero qué bueno.
Si tenemos un problema de filtración en pared externa de un edificio, ¿es posible aplicar el producto requerido sobre superficie pintada? No es algo que yo recomiendo tanto, la verdad. ¿Existe algún tipo de selladores que te permite aplicar sobre superficies húmedas? Pero un muro, en especialmente de bloqueo o en caso tal que uses aligerado y tú solamente detienes por un punto la grieta desde la parte interna, eh, eso se va a propagar a lo largo del espacio. Entonces, realmente no logras detener de forma adecuada y a largo plazo ese tipo de situaciones por encima. Siempre es mejor hacer una correcta sellado desde la parte exterior. Muy bien, bueno, creo que este tema da para más. También tenemos que administrar el tiempo de lo que va a ser esta grabación en el sitio web, en los canales de YouTube. Por favor, ahí sean un factor de multiplicación los que estamos aquí reunidos para hacer docencia, para expandir ese conocimiento, como nos han escrito algunos colegas, algunos socios, como la doctora Katia Osorio también, que te felicita por este tema. Gracias, Katy. Generar más conocimiento. Queremos aprovechar este espacio para también invitar a los que nos están viendo y escuchando, que esta comisión, la Comisión de Patrimonio y Sitios Históricos, está organizando una próxima conferencia con el arquitecto Domingo Varela, que está aquí presente incluso, aprovechando este webinar, para el 28 de octubre, anotemos esa fecha, sobre los sitios de patrimonio mundial del Caribe panameño que se están restaurando actualmente. Además, para que participemos en las giras de la ruta de patrimonio. Es una modalidad que ha impactado de forma muy positiva a la espía cuando se van enterando de estas giras que tenemos. Qué bueno que estemos rodeados entre profesionales de la ingeniería y la arquitectura y podamos intercambiar impresiones en vivo, sobre todo después de este tiempo de confinamiento y estos temas de salud que podamos compartir entre nosotros y acrecentar el conocimiento. Así que por favor contacten, hay redes sociales, tenemos la espía, tiene Instagram, tiene páginas web, tiene todas las plataformas y además los accesos con nosotros mismos que somos socios de esta sociedad para la próxima gira y las próximas conferencias que tendremos, ¿no? Así que bueno, siguen las felicitaciones, pero creo que el tiempo es el apropiado pues para agradecerles a todos los que han participado. La comunicación va a seguir activa, sabemos por experiencia personal que la ingeniera Olga es bien accesible para consultas, los proyectos y poder lograr esas 5 R's. Nos las llevamos como aprendizaje, como reforzamiento: la preservación, la restauración, la reparación, la rehabilitación y el reforzamiento. Así que muchas gracias MAPEI y a la ingeniera Olga Jara por haber participado de este evento de hoy. Y gracias a todos. Gracias, Ovidio. Gracias a todos. Que tengan buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Tengan buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, muchas gracias por todo. Buena presentación. Buenas noches. Buenas noches, que se cuiden, cuídense por favor. Buenas noches. Excelente exposición, ingeniera Jara. Y gracias a usted por participar. Nos vemos pronto. Cerramos la sala.